una pelotita de cuneros. Éxodo, por favor, sigamos en el Éxodo. Me maravilla la palabra de Dios, pero con la palabra de Dios, la soberanía de nuestro Señor. Obviamente, al ser Día del Padre, está uno pensando, voy a armar un mensaje especial, ¿no? ¿Qué voy a hacer para hablar del Padre, del carácter del Padre? Y nosotros estamos en Éxodo y llegamos a Éxodo capítulo 34, donde Dios le ratifica su pacto a Moisés y a su nación. Y para ratificar este pacto, para confirmar este pacto, Dios mismo habla de su carácter. Y entonces no tuve que buscar, y entonces no tuve que improvisar, y entonces no tuve que armar una prédica con un tópico en especial, porque este Dios que está platicando con Moisés, este Dios que se le está revelando a Moisés, es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial, eternamente y para siempre. Y Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Y entonces me encanta que Él se revela a sí mismo. El ser humano por sí mismo no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque somos muy chiquitos, somos muy finitos. Un poco para que entendamos, es como si tú te paras delante de una hormiguita negra chiquita, de esa que luego permites que ande caminando en tu mano. Si te paras a platicarle quién eres y todos los alcances que puedes tener, la hormiga ni se va a detener a escucharte, porque no alcanza a discernir delante de quién está, el tamaño que tiene, las capacidades y la forma en que esa persona pudiera impactar en la vida de la hormiguita. Pues así sucede con nosotros y con Dios. Dios es infinitamente grande, infinitamente precioso, infinitamente glorioso, infinitamente diferente a nosotros, santo, santo, santo. Luego entonces, para poderle conocer, necesitamos que Él, de acuerdo a nuestras capacidades, nos vaya dando lo poquito que podamos sobrellevar de Él y lo poquito que podamos entender de Él. O sea, que dependemos de la revelación de Dios con cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades. Ok, Éxodo capítulo 34, pero antes de entrar ahí, también quiero que me acompañen al Apocalipsis capítulo 21. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Como iglesia, tenemos que ir buscando cuál es el hilo de la conversación que Dios plantea para con nosotros. Los miércoles, en nuestra reunión de miércoles, estamos estudiando el Apocalipsis. Ya vamos de salida del Apocalipsis, ya estamos en el capítulo 21 y vimos y reconocimos el miércoles pasado que por haber recibido al Señor Jesucristo, por haber creído en su nombre, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se nos dio ese privilegio que conlleva autoridad dada por Dios. Pero junto con esa potestad, junto con ese privilegio, se nos dio la potestad de ver cielos nuevos, una tierra nueva, de ver a la nueva Jerusalén descender y hasta de vivir en esa nueva Jerusalén en la presencia de Dios. Pero también quiero que vean esta parte. Apocalipsis capítulo 21, no quiten su dedito de Éxodo capítulo 34. Ahorita vamos a regresar ahí. Permítanme un segundo. Ay, se me perdió la cita. Ok. Dice el Señor en Apocalipsis capítulo 21, verso 6 al 7. Apocalipsis 21, verso 6 al 7 dice así: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Mi hijo. Me encanta porque tenemos un Padre Celestial que es precioso, rico en todo. ¿Y a qué se refiere con vencer?
Vencer se refiere a que permanezca fiel a Cristo Jesús. Está hablando el Señor Jesús, está diciendo: yo soy el alfa y el omega, o sea, yo soy el que comenzó todo, por quien comenzó todo, y yo soy el fin de todo, el objetivo de todo. Él mismo narra el Apocalipsis 21 que Él mismo va a ser quien va a alumbrar la nueva ciudad, que ya no va a haber necesidad ni de sol ni de luna, porque Él mismo, su gloria va a ser la que va a alumbrar. Entonces dice: el que venciere y va a ser mi hijo. Si estamos aquí, la mayoría somos hijos de Dios y somos llamados a conocer a Dios. Si en algo quieres invertir tu vida, tu tiempo, tu intelecto, es en conocer a Dios. Es ahí donde el ser humano encuentra su plenitud, en conocer a Dios, en conocer el carácter de Dios. Es ahí donde está nuestro objetivo de vida. Ahora, antes de continuar, porque estoy agarrando carrerita, permítanme orar para pedirle a Dios que nos dé discernimiento en su palabra y entrar de lleno ya al capítulo 34 del Éxodo. Hermoso Padre, gracias nuevamente por tu amor y fidelidad. Gracias, hermoso, porque nos has dejado tu palabra, tu preciosa y bendita palabra, mi Señor, que es lumbrera nuestro camino, por medio de la cual te revelas a nosotros y por medio de la cual nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges y nos instruyes en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Papito hermoso, ayúdanos a poner atención, ayúdanos a hacer a un lado cualquier distracción y ayúdanos a conocerte cada vez más profundamente, cada vez más íntimamente, mi Señor. Enséñanos a deleitarnos en ti, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Éxodo capítulo 34. Comienza así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Ok, ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan qué había pasado? En el Éxodo capítulo 32, la nación pecó. La nación se hizo un becerro y a raíz de ese pecado llegó mortandad, llegó pestilencia, llegó la plaga. Dios juzgó el pecado. Y luego en el capítulo 33, Dios se revela a Moisés. Moisés pide perdón. Podemos ver en Moisés un tipo del Señor Jesús, intercediendo por el pueblo, siendo el mediador entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios. Y entonces Moisés intercede, Moisés pide perdón, y Moisés se coloca en una posición que desde mi perspectiva es preciosa. Moisés le dice a Dios: mira, si tú no caminas delante de mí, yo no voy a caminar. No tiene sentido, porque ellos habían recibido una mala noticia, y la mala noticia es que Dios ya no iba a ir con ellos a la tierra prometida, se las iba a dar, porque Él pactó dar esa tierra prometida, y Él no falla a sus pactos. Iba a mandar un ángel delante de ellos que los protegiera, porque Dios es protector, y entonces iba a guardar a su nación, pero Él ya no iba a ir con ellos. Y entonces el pueblo recibe la mala noticia, el pueblo se arrepiente, se quebranta, hasta se enluta por la mala noticia. Y entonces nuestro Dios, que es bueno, que es grande en misericordia y rico en perdonar, los perdona. Y entonces para el capítulo 34, ¿qué está haciendo? Básicamente le está diciendo a Moisés: órale, prepárate, vámonos. Y me encanta, está haciendo una cita con Moisés. Le está diciendo a Moisés: te quiero ver en la cima del monte Sinaí. Y le dice: prepárate 2 tablas de piedra, porque nuevamente voy a dictar las leyes. En esto, ¿qué podemos ver de parte de Dios? Podemos ver su carácter inmutable. Tenemos la certeza de que en nuestro Señor no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué va a escribir en esas tablas? Lo mismo que había escrito en las primeras tablas de piedra con las que bajó Moisés, que a la hora que se encuentra la nación en pecado, ¿qué hace Moisés? Las quiebra. Ahora le dice: las tablas que tú quebraste. Y entonces nosotros podíamos decirle a Moisés: ya ves, Moisés, eran preciosas esas tablas porque eran escritas por el dedo de Dios. ¿Cómo te atreviste a quebrarlas?
pero va más allá y es más profundo. ¿Por qué va más allá y es más profundo? ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo quebró el pacto que había hecho con Dios, porque Dios ya les había dicho: no te vas a inclinar ante ningún Dios, no te vas a hacer imagen alguna, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué hizo el pueblo? Se inventó una imagen, se inclinaron ante la imagen. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Quebraron el pacto que habían hecho con Dios, y por consecuencia el regalo precioso de tener esas tablas escritas por el dedo de Dios se quebró. ¿Eso a qué nos debe de llevar a nosotros? Nos debe de llevar a reflexionar cuántas cosas dadas por Dios que son preciosas quebramos cuando nosotros rompemos pactos. Por ejemplo, tenemos el pacto matrimonial. Cuando nosotros fallamos al pacto matrimonial, estamos quebrando algo que Dios hizo, porque fue Dios el que dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, sino una sola persona. Si perseveras en la palabra, también dice: el que haya esposa, haya el bien y se encuentra con la gracia del Señor. Cuando uno, como hombre, falla en cuanto a perseverar en el pacto matrimonial, en cuanto a luchar por conservar lo que Dios ha dado, está uno quebrando algo que ha sido hecho por las manos de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces notan, Dios le está diciendo a Moisés: tú las quebraste. Sí, porque es consecuencia del pecado. ¿Qué hace el pecado? Rompe lo que Dios da. Por eso dice: por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la relación está quebrada, la relación está separada. ¿Era posible restituir aquellas tablas? No, era imposible pegarlas, ya no iban a quedar igual, entonces tenía que haber unas nuevas tablas. Algo que también vimos el miércoles pasado en el Apocalipsis es que dice Dios: yo hago nuevas todas las cosas. Y eso a nosotros nos debe de llenar de esperanza. Ver la relación tan cercana, tan íntima que tiene Dios con su siervo Moisés, nos debe de llenar de esperanza. ¿Por qué? Pecaron, ok, se rompió lo que Dios había dado, ok, pero ¿qué sucedió? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en ese carácter precioso de nuestro Padre Celestial, Dios no se quedó en el enojo, Dios no se quedó con rencor en su corazón, sino que Dios dijo: ok, ya se arrepintieron, vamos adelante y vamos a hacer nuevamente el pacto. Tráete unas nuevas tablas, alízate, tráetelas y te veo en la cima de la montaña. Mañana tempranito ahí nos vemos. Me encanta porque Dios hace una cita con Moisés. Me encanta porque Dios llama a Moisés. Me encanta porque Dios quiere caminar adelante. Dios es dinámico y no se quiere quedar estancado en un solo lugar. ¿Qué tengo que hacer si veo que mi vida con el Señor está estancada? Pues revisa qué cosas has quebrado que Dios te ha dado, ponte a cuentas con el Señor y espera el llamado de Dios que te diga: vente, vamos adelante, y camina hacia adelante a lo que Dios te está llamando. Porque miren cómo responde Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Alisó las tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. En mi Biblia, al lado del versículo 4, yo solo le puse obediencia. Más adelante Moisés, por ahí del libro de Números, se describe a sí mismo como el hombre más manso de la tierra. Aquí lo estamos viendo por alguna razón. Se describe a sí mismo así, está respondiendo con mansedumbre, con humildad, igual a obediencia. ¿Qué le pidió Dios? Alisa las tablas. Si se fijan, la narrativa del texto no dice que Moisés se puso a discutir con Dios: sí, pues yo las quebré, pero pues tu pueblo, pero pues es que no manches, son desquiciantes. No, simplemente está recibiendo la instrucción de Dios, y sin debatir en nada la instrucción de Dios, hace punto 1, punto 2, punto 3, punto 4.
fácil. O sea, no tiene nada que argumentar. Esa debiera de ser nuestra respuesta. ¿Ya te pusiste a cuentas con el Señor? ¿Ya confesaste tu pecado? Ok, ya Dios te perdonó. Tu pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. El Señor Jesús ya pagó. Ok, pues ahora ponte atento a ver qué te dice el Señor y responde con obediencia. Porque también es muy común que en nuestra forma testaruda de ser, en nuestra forma necia de ser, ok, voy, me pongo a cuentas con el Señor, le pido que me perdone, el Señor restaura la relación y comienza a dar indicaciones. ¿Y cómo respondemos? No voy a poder, es que tú no sabes mis circunstancias, es que no me van a perdonar. Y empezamos a darle vueltas al mandamiento de Dios en vez de atender inmediatamente. Salmo capítulo 71, versículo 3, dice muy claro esto, dice: tú das mandamiento para salvarme. Sé para mí una roca a donde yo recurra continuamente, un refugio donde yo pueda vivir. Tú das mandamiento para salvarme. Reitero, si la relación con Dios ya ha sido restaurada, escucha su voz y obedece. No hay nada que discutir. O sea, ¿qué le vamos a decir? Vuelvo, somos la hormiguita y Él es grande, eterno y precioso. Y entonces si te está diciendo camina hacia tal lugar, o cambia de dirección, o detente, o espérate, o pide perdón, cada quien sabe las instrucciones que Dios le viene dando a través de su palabra, pues obedezcamos así como Moisés está obedeciendo. Y entonces Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Verso 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué le pidió Moisés en el capítulo 33? ¿Se acuerdan? Déjame ver tu gloria. ¿Qué está sucediendo en el capítulo 34? Dios le está permitiendo a Moisés ver su gloria. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que Dios busca a Moisés y le dice: híjole, se me va a salir. Cámara, hijo. Cámara, hijo, te veo mañana temprano en el monte. ¿Me explico? O sea, desde ahí está viendo la gloria de Dios. Dios que perdona, Dios que restaura, Dios que llama, pero no lo deja ahí Dios nada más, sino que además desciende en la nube y se presenta delante de Moisés. Entonces la respuesta de Dios es como nos lo narra en Efesios capítulo 3 el apóstol Pablo: Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es precioso el Señor. Quiero conocer tu gloria. Dios responde, y entonces Dios desciende en la nube y estuvo ahí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién está proclamando el nombre de Jehová? Jehová mismo. O sea, no es Moisés que ve descender la nube y se da cuenta que ahí viene el Señor y que la gloria del Señor, que es el Chequiná del Señor. No, sino que Dios mismo proclamándose a sí mismo, Dios mismo dándose a conocer. Y así ha sucedido con nosotros. Dios mismo se ha venido a dar a conocer a nosotros. La palabra dice que uno no puede ir a Cristo Jesús si uno no es tomado por Dios y por Dios mismo es llevado y entregado en las manos del Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesucristo aclaró: y el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Y el que da la revelación de Cristo Jesús es Dios mismo. ¿No sucedió eso en el Apocalipsis? Dios le da al Señor Jesús su revelación. El Señor Jesús viene con su revelación y se le entrega a Juan el apóstol. Y Juan el apóstol nos comparte la revelación del Señor Jesucristo. O sea, nosotros necesitamos, como Moisés, que Dios mismo proclame su nombre delante de nosotros y que Dios mismo se dé a conocer. ¿Bajo qué pregunta podríamos hacer esto? ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso camino de Damasco? Saulo de Tarso camino de Damasco, como al mediodía, se le aparece una luz cegadora, más cegadora que el sol mismo. Él cae al piso ciego. Él entiende que quien está delante de él
es alguien mucho más grande. De hecho, Él entiende, es Dios el que está parado delante de mí. ¿Cómo sabemos que Él entiende eso? Porque cuando Él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Si tú pones atención en tu Biblia, la palabra Señor viene con S mayúscula. Y la palabra que está usando Saulo de Tarso es la palabra curious. Siendo Saulo un judío que es radical como judío, que es apegado a su tradición y a su religión como nadie, él no le va a decir Señor a nadie más que a Dios. Él no se va a humillar delante de nadie más que de Dios mismo. Y entonces le responde, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. ¿Qué quiere decir la pregunta de Saulo? Señor, ¿te revelas a mí, por favor, para que yo pueda conocerte más? Y entonces eso es una buena pregunta de arranque para cada uno de nosotros. ¿Quién eres, Señor? O sea, proclama tu nombre delante de mí para que yo pueda conocerte. Y puedo confiar en que Dios va a proclamar su nombre delante de mí, de acuerdo a mis limitantes, de acuerdo a mis capacidades. No me va a dar a conocer algo que no pueda entender, que no pueda sobrellevar, que no pueda discernir, que no pueda cargar de Él mismo. Él mismo va a proclamar su nombre. Y esa es una buena oración. Estar constantemente delante del Señor pidiéndole, revélate a mi vida, quiero conocerte. Atrévanse a decirle, ¿qué crees? Me da envidia la relación de Moisés contigo. O sea, a mí en lo personal me gusta mucho salir a caminar a la montaña. Me gusta esa actividad, a mi esposa, a mis niños también les gusta. Y tratamos de salir al campo, al bosque, a la montaña y caminar. Y entonces que Dios, imagínense que Dios, a mí que me gusta ese deporte, me diga, órale va, te veo por allá en el refugio de los 100 en el Iztaccíhuatl. Para mí sería rayado, Señor, sí, me pongo mis botas y nos vemos tempranito. O sea, tempranito en Paso de Cortés, pago mi entrada y subo el Iztaccíhuatl para encontrarme con el Señor. O te veo allá en el Pico del Águila, allá en el Ajusco. Va, Señor, ahí te veo, ¿me explico? O sea, que Dios programe una cita contigo y te llame para Él mismo revelarse a sí mismo, para darse a conocer, es precioso. Es precioso. Moisés le dijo, quiero conocer tu gloria. Entonces yo quiero retarlos a eso como iglesia, que como iglesia queramos conocer la gloria del Señor, que como iglesia le digamos, Señor, da a conocer tu nombre delante de mí, proclama tu nombre delante de mí, quiero conocerte, ármame citas, llámame, avívame, despiértame, despabilame. ¿Me explico? Y Jehová mismo proclamó su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Es increíble porque es Dios caminando delante de Moisés y Dios mismo diciendo quién es Él. Y comienza diciendo Jehová, Jehová, que ya sabemos en el original es el tetragramatón, el famoso tetragramatón, ese conjunto de consonantes que no tiene vocales porque es impronunciable el nombre del Señor. Y es impronunciable con toda intención, para que los judíos no usaran en vano el nombre del Señor. Pero ese nombre, ¿qué quiere decir? El yo soy, el eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a ti, Moisés, el zarza ardiendo. Ese mismo soy yo y aquí estoy. Mi naturaleza es inmutable y sigo platicando contigo sin perder mi naturaleza. O sea, Moy, enfócate. ¿Me explico? ¿Te acuerdas que ya platicamos, Moisés? Sí, Señor. Pues vamos a seguir platicando. La conversación sigue dando para adelante. Entonces primero se presenta así como Jehová, Jehová, y luego se presenta fuerte, dice. Fuerte, déjenme leer los atributos y ahorita regresamos. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ok.
Dios se está presentando, y en términos humanos es muy fácil decir quién soy. Y Proverbios dice, que no te alabe tu propia boca. O sea, no le pongas mucha crema a tus tacos. Mejor que los que te conozcan sean los que digan y hablen acerca de tu carácter. Pero en cuanto a Dios, solamente Dios puede darse a conocer, por un lado. Pero ahora Dios no está hablando de sí mismo con algo que Moisés no sepa de Dios. Para este punto de la historia, ya más o menos llevan caminando en el desierto año y medio. Y en ese año y medio de caminar en el desierto, y regresándonos en la historia, las 10 plagas en Egipto, y regresándonos en la historia, el tiempo de Moisés en el desierto, y regresándonos en la historia, el tiempo de Moisés en el palacio de Faraón, y regresándonos en la historia, el tiempo en que nace Moisés y es puesto en ese canasto y es encontrado por la hija de Faraón. Claro que Moisés ha degustado que Dios es fuerte, que Dios es todopoderoso. ¿Cómo se presentó y cómo libró a la nación de Israel del poder de Egipto? Con brazo poderoso, con fuerza, con energía, tajante delante de Faraón. Entonces es algo que Moisés ha experimentado. Y entonces es algo en que Moisés no solo tendría que decir. Y entonces es lo que Moisés ha degustado de Dios. Y eso me encanta de Dios. ¿Qué plantea Dios con nosotros? Una relación. Si ustedes se van al Nuevo Testamento, constantemente cuando hablan los escritores del Nuevo Testamento de conocer a Dios, utilizan un verbo particular en griego que es el verbo ginosko. El verbo ginosko significa conocer a través de la experiencia. Y entonces Dios se está presentando delante de Moisés a través de cosas que él ha degustado de Dios mismo. Y ese es el origen de la creación. Dios nos creó al ser humano, al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza suya, con un propósito, dentro de varios, uno. ¿Y cuál es este propósito? Que le conozcamos, que al conocerle disfrutemos de él, de sus virtudes, de sus potencias, de su excelencia, de su gloria, de su gracia, de su amor, le disfrutemos, y al disfrutarle le demos a conocer a su creación. Entonces conocemos un Dios fuerte. Y cuando yo voy leyendo la descripción de mi papá, porque le decimos papá, digo, claro, mi padre es fuerte. Yo hice una recapitulación en mi vida, así como la hice de Moisés. Algo que distingue mi vida pasada es que yo fui alcohólico y drogadicto, se los he platicado. Fui alcohólico, fui drogadicto, un vago sin oficio ni beneficio. No hubo poder humano, no hubo grupo de autoayuda, no hubo culto religioso, no hubo estampita, no hubo juramento que pudiera conmigo. Yo estaba completamente entregado a los vicios. Me gustaba, se los he dicho. Me gustaba, si no hubiesen dado tanto ahí. Me gustaba, disfrutaba, iba, venía y me sentía, ya saben, Juan Camaney. Y llega Dios, fuerte, poderoso y con brazo extendido y con poder, me arrebata de la potestad de las tinieblas y me traslada al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo Jesús. ¿Y qué creen? No hubo vuelta atrás. Entonces cuando se para delante de mí dice, Dios, ¿soy Dios fuerte? Sí. Sí, mi papá no pudo, mi mamá no pudo, mi hermana, mi hermano no pudieron, con sus rogativas, con sus cartas, si ustedes platican con mi papá les va a decir, le hablé bonito, le hablé feo, lo agarré a patadas, lo corrí de la casa, lo recibí de la casa. O sea, el historial de todo drogadicto, y nomás nunca entró en cintura. ¿Quién sabe qué le pasó aquel día que él cuenta del 16 de julio? Que bueno, pues ahí está. Dios fuerte, Dios todopoderoso, que no. O sea, cada quien vaya haciendo un recuento. ¿Notan por qué no tuve que inventar un mensaje? Porque este es nuestro Padre. Este es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, que ha demostrado amor para con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, dio a su Hijo amado, dio a Cristo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo vamos a ver adelante, pero sigamos. Dios fuerte, misericordioso. ¿Y qué es misericordioso?
que este juez, que es juez justo, no le da al delincuente el justo pago por su delito. ¿Yo qué me merecía? Yo me merecía la muerte eterna, el lago de fuego eterno. Y te ruego que ores al Señor y que le pidas, te atrevas a pedirle: Señor, muéstrame hacia dónde iba caminando, porque entiendo, somos historia de vidas muy diferentes. No todos le pegaron el peligro, no todos se desbalagaron como yo, pero la Biblia es bien clara y dice que todos nacimos bajo la condición de pecado, que todos venimos de ese manzano que se pudrió desde Adán y Eva, y ese manzano solo da manzanas podridas, es así. Y conforme vamos creciendo en la vida, vamos tomando decisiones y solo decidimos si peco de una manera o de otra. O sea, cómo alimento mi orgullo, o cómo alimento mi soberbia, o cómo me autoexalto o me autoproclamo, cada quien. Entonces necesitamos de parte de Dios la revelación para entender: ok, yo no tuve el tipo de vida que tuvo JJ, que se le ve, sí, lo corrieron y sin aceite, ok, pero ese es JJ. ¿Yo qué, Señor, delante de ti? ¿Por qué tu misericordia tendría que impactarme? ¿Por qué tu amor tendría que impactarme? Porque misericordia igual a amor, igual a compasión. Ese Dios que puede pisar a la hormiga, no la pisa, al contrario, quita su pie para que la hormiga pueda seguir pasando. Al contrario, con suavidad le pone una hoja para recogerla. Al contrario, con suavidad la acerca y la ve. Eso significa misericordia. Misericordia significa que ese Dios Padre extiende sus brazos, y aunque llegamos hechos una cochinada, nos carga, nos abraza y nos apapacha, y nos vuelve a fortalecer y nos vuelve a dar libertad. Eso es misericordia. Y entonces yo hago un recuento en mi vida y digo: claro que he recibido misericordia. O sea, le preguntas a la nación de Israel, debieron de haber sido consumidos por completo, pero no con el becerro de oro. O sea, la historia de Jacob no debió de perseverar. O sea, Jacob debió de haberse muerto desde que le robó la primogenitura a su hermano. Desde que engañó a su papá debió de haber caído fulminado porque no honró a su padre. Lo deshonró por completo. Y Dios, ¿qué le concede? Misericordia, y lo acompaña en el camino, y le concede tener una mujer, bueno, otra mujer, bueno, dos mujeres, y bueno, y las sirvientas, y una familia enorme. Y Dios le concede misericordia, y de esa familia disfuncional genera una gran nación por medio de la cual va a bendecir a todas las familias de la tierra. Eso es misericordia. No le dio lo que se merecía. Bueno, Jacob, me brinco Isaac y me voy hasta Abraham. Mentiroso, mentiroso, salvaguardando su pellejo, exponiendo a su mujer. Entonces era para que Dios le dijera: ¿cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, pone el pecho y recibe las balas, mijo. O sea, y él mentiroso y salvaguardando, y Dios, ¿qué le concede? Misericordia, lo protege, lo prospera, y aún en esa esterilidad en la que vivían él y Sara, le concede tener a Isaac, y de su descendencia serán benditas todas las naciones. Eso es misericordia. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está consciente de que no nada más es porque no me juzgaron cuando me robé la goma en la primaria, tampoco me juzgaron cuando mentí, tampoco me juzgaron cuando codicié lo que no era mío, cuando me quedé viendo, etcétera, etcétera. O sea, en el día a día, constantemente Dios se extiende a nosotros, Dios pone su amor delante de nosotros, y Dios nos anima a seguir adelante, nos impulsa, nos anima. Las misericordias de Dios, ¿ok? Entonces, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso. Piadoso habla como de benigno. Alguien benigno es alguien, así por encimita, es alguien que piensa bien de los demás. Pero en la profundidad del carácter de Dios, alguien benigno es alguien que activamente procura el bienestar de los demás. Y si alguien activamente ha procurado nuestro bienestar, es Dios. Jeremías 29:11 dice:
yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de ustedes, pensamientos de bien, de paz y no de mal. ¿Y cómo sabemos que activamente Dios ha buscado nuestro bienestar? De tal manera te amó Dios que dio a su Hijo amado, para que en el momento en que tú creyeras, no te perdieras, mas tuvieras vida eterna. Ok, dio a su Hijo. Pero ¿qué pasa? De repente nos costó trabajo ver a Cristo Jesús. Su Espíritu Santo activamente y diariamente nos convence de pecado. Pon tu mirada en Cristo, dale tu corazón a Cristo. Lo que tú estás haciendo no glorifica a Cristo, no demuestra que confías en el Señor. Por favor, confía en el Señor. Pecado, justicia y juicio. Él es el Señor, Él ya pagó por ti, Él ya venció a Satanás activamente. Y el Señor Jesús activamente se revela a nosotros a través de su palabra. Eso es benignidad, activamente. Ahora, casi todos ya andamos en redes sociales. ¿Qué tal con esos videos de que alguien se agacha y pasa una llanta volando atrás de él? O sea, ¿por qué se agachó la persona y por qué no le cayó la llanta encima? Va alguien en la moto y se patina y resulta que enfrente choca un camión y un coche, se deshacen, y el que se patinó en la moto se para caminando como diciendo, ¿qué pasó? Como que Dios lo tiró para que no lo atropellara el camión. Dios activamente nos está cuidando. Dios activamente está buscando nuestro bienestar. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si con las aves diario les da de comer y las aves se venden en el mercado por 5 pesos, bueno, ahora no, ahora como por 500 pesos, más o menos. Pero bueno, si se venden por cierta cantidad de dinero en el mercado, y si las plantas, perdón, las flores, un día son y al otro día no son, y Dios las viste así, ¿qué no hará por ti? Por ti, dice, hombres de poca fe, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá todo lo que falte. Entonces sí, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido piadoso con nosotros, tardo para la ira. Híjole, estamos en un capítulo en el que algo demostró el pueblo, rebelde, contumaz, rebelde, contradictor, egocéntrico, orgulloso, testarudo, desleal, el pueblo de Israel. Ah, sí, ellos. Ajá, pero ¿y yo dónde leo? O sea, cuando reviso mis oraciones, cuando me escucho platicando con Dios, sigo dando vueltas en el mismo lugar, sigo pidiendo las mismas cosas, sigo sin madurar en lo que debí de haber madurado hace años. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, soy una persona que provoca la ira. Evidentemente soy una persona que saca lo peor de los demás. No platiquen con mi esposa, no le pregunten. O sea, soy irritante, soy híjole, terco, como ya saben, como las mulas, y no quiero ofender a las mulas. O sea, en el mismo lugar dándome de topes, y Dios dice, ajá, y contigo he sido tardo para la ira. Y yo digo, sí es cierto, sí es cierto. O sea, el hecho de que algo como yo tenga 48 años de vida, es que Dios ha sido lento para airarse, porque lo he provocado, de veras que lo he provocado. Pero bueno, yo conozco mi historia. Cada quien reflexione en su historia, cada quien reflexione en su forma de ser, cada quien reflexione en dónde da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, que alguien más le hubiera azotado la mano en la mesa y bueno, ya, cámbiale de disco. Esto lo van a entender los más viejitos, pareces disco rayado, ya sea CD-ROM o LP. ¿Me explico? Los más nuevos, parece que no descargaste bien la canción y se brinca. Para todos hay. ¿Sí me explico? O sea, pero es desesperante, es cansado. Así cuando quieres bajar un video, que no hay una buena conexión a internet y se queda pasmado en el mismo lugar. Y ya le das para atrás, lo regresas y dices, va a agarrar vuelito, y en eso baja, ¿no? Y ya va agarrando vuelito y dices, sí, y otra vez en el mismo lugar. Y entonces reinicias todo tu dispositivo y ya crees que ya, y se vuelve a pasmar en el mismo lugar. Pues así de desesperante es nuestra vida. Y así de pasmados y pasguatos semos Kimosabi. ¿Me explico? Y Dios dice, ajá, tardo para la ira. Esto habla de una paciencia que es prolongada, aguante largo sin perder la sonrisa. ¿Alguna vez Dios te ha recibido? ¿Has sentido que Dios te ha recibido con mala cara? Así de, ¿no?
o sea, uno de las mayores ilustraciones que tenemos del Señor es el papá del hijo pródigo. ¿Y cómo estaba el papá del hijo pródigo? Viendo por la ventana a la expectativa de que su hijo regresara, porque él sabía que su hijo iba a regresar. Y ve a lo lejos al hijo y sale volado. Nadie más había distinguido que venía el hijo más que el papá. Y sale volado a recibir al hijo. ¿Y le reprocha algo? No, hombre, vístenlo, báñenlo, denle de comer, atiéndanlo, es mi hijo, estaba muerto y hoy vive. Y lleno de orgullo, es mi hijo. ¿Me explico? Lento para la ira, misericordioso y grande en misericordia y verdad. Y entonces sigue engrandeciendo de sí mismo ese carácter, grande en misericordia y en verdad. Conforme vamos envejeciendo de la mano del Señor, si algo tiene que suceder es que tenemos que ver que su misericordia es grande, porque la tienes que multiplicar por cada segundo que has inhalado y exhalado. Grande su misericordia y verdad. Pues sí, Él es la verdad, Él habla la verdad, Él nos guía a la verdad, Él saca a la luz la verdad. Y eso es algo demasiado grande. En un mundo que vive sumergido en la mentira, es preciosa la verdad, es hermosa la verdad. En nosotros que vivíamos sumergidos en la mentira, que éramos mentirosos, mentíamos por convivir, mentíamos por no convivir, mentíamos por deporte, mentíamos por default. De hecho dice David, nadie, el rey David en uno de sus salmos dice, nadie me enseñó a mentir, nací mentiroso. O sea, ya lo traía preinstalado, ya venía en el sistema. Y Dios es grande en verdad. Cuando se presenta veraz como es Él, es precioso, porque no conocemos a nadie veraz. No conocemos a alguien que podamos confiar porque habla la verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares. Ahí que le está diciendo a Moisés, pues he tenido misericordia de todo el pueblo. O sea, millares, la nación eran más de 1,000,000 de personas. Entonces, claro que está hablando en plural de millares. Ahora yo reflexionaba, ajá, en ese momento en específico, pero ahora nosotros estamos siglos, miles de años después de que eso sucedió, y Dios sigue guardando su misericordia a millares de gente, al grado tal que los mexicanos estamos incluidos. Eso es millares de gente. A millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tal vez ahí entre paréntesis debiera decir, o no Moisés, porque Moisés acaba de ver que Dios acaba de perdonar a la nación en cuanto a su iniquidad, en cuanto a su rebelión y en cuanto a su pecado. Y me encanta que Dios está usando 3 palabras, porque está diciendo, no hay nada que no te pueda perdonar. O sea, ¿le quieres poner por nombre iniquidad? Te lo perdono. ¿Le quieres poner por nombre rebelión? Te lo perdono. ¿Le quieres decir pecado? Te lo perdono. O sea, no hay nada que Dios no perdone. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice el Señor? A una nación rebelde, a una nación que no quiere tener nada que ver con Dios en ese momento en particular histórico, le dice a los israelitas, ven luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Por más vergonzoso, sangriento o como quieras describir que sea tu pecado, tu iniquidad o tu rebelión, ven, ponla delante de mí, exponla delante de mí, confiésame tu pecado y yo te lo perdono, y yo te limpio de toda maldad, y yo lo puedo transformar y puedo hacer nuevas todas las cosas, blanco como la nieve o blanco como la lana. Grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero además tiene un carácter que es inmutable y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, ¿hay disposición de Dios para perdonar? Sí. Pero ¿cómo se perdona a alguien que no pide perdón? Alguien que no pide perdón es que reconoce, yo no he pecado, yo no le he ofendido. ¿Por qué habría de pedirle perdón? Está bien, mantente en tu pecado, pero no te voy a tener por inocente, porque Dios es justo, inamovible en sus juicios,
Solo en Dios, únicamente en Dios, se puede encontrar el amor sacrificial con una justa justicia, aunque suene a pleonasmo. Solo en Dios. ¿Por qué? Porque justamente dio a su Hijo amado. Justamente, no, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, pero está pagando. Eso es lo justo, había que pagarle a Dios. Nada más que el inocente pagó por los culpables, ¿ok? El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y entonces dice el Señor Jesús en Juan 3, yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Pero esta es la condenación, que el mundo ama más las tinieblas que la luz y no viene a la luz para que no sean reprendidos, para que no se ponga de manifiesto que su obra no es inspirada por Dios, no es dirigida por Dios. Y aquí Dios está diciendo, claro, no tendrá por inocente al malvado, que visita la inequidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios va a juzgar el pecado. Dios aquí no está hablando de maldiciones generacionales, pero hay una lógica. Si yo no me arrepiento, si yo no reconozco a Cristo Jesús, si yo no le rindo mi vida al Señor Jesucristo, ¿cómo voy a enseñar a mis hijos que sean? Igual, gente desleal, gente rebelde, gente que no conoce a Dios, y ellos a sus hijos a su vez, gente desleal, gente rebelde, gente que no ama a Dios, y los nietos pues a los bisnietos, y así se va transmitiendo. Conocemos las historias de nuestro país, conocemos las historias de la Ciudad de México. O sea, ¿qué grupos criminales están peleando el norte de México? Ya son los hijos, ya son los nietos de los que comenzaron con esas organizaciones criminales. ¿Quiénes se dedican a delinquir por ahí en la Merced? Pues ya son los bisnietos de esa famosa escuela de carteristas y de chineros. ¿Me explico? O sea, es generación tras generación o de generación tras de generación. Y Dios dice, mientras no se arrepientan, mientras no haya un punto de partida, pues yo no voy a tener por inocente al culpable. Porque hay que llamarle pecado al pecado. Y eso es un parteaguas. ¿Qué sucedió con Abraham? Abraham escuchó a Dios y le creyó. ¿Y qué sucedió? Le fue contado por justicia. ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Y qué nación surge de Ur de los Caldeos? De los caldeos, ¿qué nación surge? Babilonia. ¿Y qué fue Babilonia? La capital de la idolatría mundial. Pero hubo un hombre que fue diferente, que escuchó a Dios y le creyó a Dios. ¿Dónde vivía Noé? Noé vivía sumergido en un mundo que estaba sumergido en la iniquidad. Dios dice la palabra que le dolió a Dios en lo profundo haber creado al hombre y que se había arrepentido de haber creado al hombre. Pero ¿qué sucede con Noé? Que Noé, reflexionando, haya gracia delante de Dios y reconoce, él tiene gracia y se rinde delante de Dios, y Dios le dice, ok, haz un arca, y se dedica a hacer un arca 150 años. ¿Qué mostró? Que realmente Noé confiaba en el Señor, que realmente Noé había reconocido quién es el Señor, y el mundo a su alrededor no. ¿Y qué sucedió? El diluvio, y todo el mundo a su alrededor se ahogó, menos Noé y su familia. ¿De qué habla eso? De que Dios es grande en perdonar, lleno de gracia, de misericordia, de amor, de compasión, pero también es juez justo, que no va a tener por inocente al culpable. Eso que también debe de hacer nosotros, debe de llenarnos de esperanza. Si con algo luchamos, al menos aquí en México, es que los crímenes ¿cómo quedan? Impunes, perdidos. Hace tiempo mataron a un amigo muy amado mío, y busqué la nota del periódico y busqué algún artículo y no está. ¿Qué quiere decir eso? Que el crimen pasó de largo y no fue cualquier cosa. O sea, si se los describo es escandaloso por donde lo describa, pero pasó de largo. Pero para Dios no. Dios no va a tener por inocente al culpable. Mientras el pecador no se arrepiente y reconozca al Señor, no va a encontrar gracia. Entonces dice que visita la inequidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Obviamente es un llamado a que los israelitas mejor de una vez entreguen su corazón, rindan su corazón y que vivan bajo la bendición de Dios. Obviamente es un llamado a nosotros para hacer un parteaguas en nuestras familias y de una vez vivir rendidos al Señor, para que lejos de que el Dios que juzga visita a nuestra familia, sea el Dios que bendice, el Dios que procura, que ama, lleno de gracia, de amor y de compasión. Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Claro, ante el carácter de Dios, a Moisés le pasa como a los seres celestiales que están en la presencia del trono, que con sus alas se tapan y se agachan y todo el tiempo adoran y dicen: santo, 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 y los 24 ancianos y los 12 no sé qué, y todos delante del trono del Cordero, humillados, adorándole por quién es Él. Igualmente reaccionó Moisés ante su Dios. Inmediatamente de reconocer el carácter de ante quien Él está, se humilla y adora. A mí me llevó a recordar a Pedro y la gran pesca, ¿se acuerdan? Pedro y la gran pesca. ¿Y qué hace Pedro cuando se da cuenta de ante quién está? Se humilla en la barca, no necesitó bajar a tierra, en la misma barca se humilla, se postra delante del Señor y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Señor, apártate de mí. Y es la respuesta natural y lógica que debiera de haber en nosotros. Conforme Dios se va revelando en nuestras vidas, conforme Dios se va dando a conocer, conforme nos damos a la tarea de hacer memoria de cómo ha sido bueno Dios para con nosotros, la lógica es que caigamos al piso adorándole. Ahora, comúnmente se hace la pregunta: ¿cómo es una forma apropiada para orar, para adorarle? ¿De pie, de rodillas, con la cabeza en tierra? Y normalmente se dicen: mira, con que las rodillas de tu corazón se humillen ante Dios basta y sobre. Yo digo, yo no sé mucho de anatomía, pero yo ahora al corazón sí le veo dos rodillas físicas. ¿Me doy a entender? O sea, dejar las cosas como en lo etéreo. Ay, las rodillas de tu corazón, sí, pero si no se ve en la cotidianidad, las supuestas rodillas del corazón no se doblan. O sea, está uno muy erguido delante de Dios. Y me imagino a Moisés, o sea, ¿quién soy para estar? O sea, estar erguido es como soberbio, es orgullo, es cómo se para uno cuando va a pasar una calle fea. No se hace uno chiquito, al contrario, respira uno profundo y dice: voy. Y pisa uno duro y que crean que yo vivo aquí, yo soy de aquí, ¿no? Y hasta le baila uno, ¿no? Para que diga: no, no, con estos no te metas, va a salir respondón. ¿Y qué hace Moisés? Dice: no, cae al piso y adora al Señor. ¿Eso de qué habla? De una persona completamente rendida ante el Dios creador del universo, sin nada que defender, sin nada que le levante, simplemente reconociendo: yo soy la hormiga, Él es el Señor. Yo necesito de todo ese carácter que Él ha venido describiendo, yo lo necesito, yo lo requiero. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. La respuesta de Moisés, además de que está rendido, la respuesta verbal me encanta. Me encanta porque es como Moisés lanzándole un reto al Señor. Primero, reconoce cómo es. Él y su pueblo son de dura cerviz. ¿Qué quiere decir? Somos necios. O sea, no muy fácilmente somos gobernables. O sea, eso es difícil. Reconoce su condición. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Somos bienaventurados cuando reconocemos nuestra condición. Sí, Señor, soy egocéntrico. Sí, Señor, soy orgulloso. Sí, Señor, soy testarudo. Sí, Señor, soy una persona difícil e irritante. Y ya sé que van a decir: bueno, eso tú lo serás. Bueno, cada quien, hagan cuentas cada quien.
¿Sí me explico? Pero sí reconocer quién soy. Y eso es una lógica cuando el Señor se revela. Y eso contrasta su naturaleza versus la mía. ¿Qué le dice el rey David en el Salmo 51? Solo contra ti peco, de continuo hago lo malo delante de ti, en tu mera cara, solo contra ti. Y entonces, ¿qué le dice David? Perdóname, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, no me deseches. Ahora, revisen la Biblia y noten cómo esos hombres que Dios usó siempre reconocieron el pecado. Ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, llevado en la cautividad. La Biblia no registra pecados de Daniel. Es más, a Daniel, ¿cómo lo manipulaban, por así decirlo? ¿Cómo le ponían acecho a sus enemigos? Sabían que Daniel no iba a dejar de adorar a Dios. Entonces promulgaban leyes que prohibieran la adoración al Dios de Daniel, para que entonces lo pudieran poner en la cárcel o con los leones. O conocemos la historia de Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Inamoviblemente adoraba al Señor. Bueno, si leen Daniel capítulo 9, Daniel está haciendo su devocional en el profeta Jeremías. Así dice, bueno, no dice así, pero dice: estaba yo leyendo en el libro del profeta Jeremías los años de la deportación. ¿Qué quiere decir esto? Que está haciendo su devocional leyendo la Biblia, cae en cuenta de los tiempos de Dios, de la voluntad de Dios, y dice: ya son 70 años, ya llegó el tiempo en que Dios nos libre de la cautividad babilónica. Y lejos de decirle Daniel al Señor: Señor, ¿nos sacas con brazo poderoso? Señor, te revelas, Señor, juzgas a Babilonia. Lo primero que hace Daniel es reconocer: estamos en esta situación de cautiverio porque hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, hemos sido rebeldes, no hemos guardado tu palabra. Y la pregunta lógica, Daniel, es: a ver, Daniel, tú fuiste llevado como por ahí de los 13 años a Babilonia, fuiste llevado por el pecado de tu bisabuelo, tu abuelo y tu papá. A ti ya no te dio tiempo de pecar porque te llevaron en cautiverio. ¿Por qué reconoces que el pecado es tuyo? Y Daniel va a decir: pues ¿de dónde vengo? O sea, ¿cuál es mi origen? Por naturaleza soy pecador, yo no puedo jactarme de nada delante del Señor. Soy rebelde como mi papá, soy rebelde como mi abuelo, soy rebelde como mi bisabuelo. Entonces me encanta que Moisés hace lo mismo. Somos una nación rebelde, pero me encanta porque es Moisés retando al Señor. Al final le dice: tómanos por tu heredad. Porque es como un reto, porque yo lo veo como diciéndole: a ver, Dios, échate este trompo a la uña. A ver, échate este alacrán a tu espalda. Eres fuerte, misericordioso, piadoso, solo tú puedes. Porque yo no he podido, yo no doy pie con bola, yo nomás no le atino, me la paso regando el tepache. Y nadie más ha podido. Esposas, desmiéntanme. Las esposas tienen como un carácter de querer educar a los esposos. Se les ha dicho que no lo hagan, pero insisten. ¿Pudieron? No. Si su mamá no pudo, van a poder ustedes. Y su mamá le usó chancla, usó cinturón, etcétera, etcétera. O sea, ¿me explico? Si tenían el mandamiento, regresémonos al origen, tenían el mandamiento de Dios. ¿Adán discutió con su mujer en cuanto al fruto prohibido? No. ¿Comes? Como. ¿Me das? Recibo. Peco, pecamos. ¿Me explico? Y entonces me encanta Moisés, que dice: solamente tú, con tus poderes extraordinarios, con ese carácter extraordinario, puedes. ¿Lo haces? Es un reto. Tómanos por tu heredad, no nos deseches, haz tu obra. ¿Qué le viene diciendo desde el capítulo anterior? Quiero ver tu gloria. Y entonces igualmente nosotros podemos acercarnos y reconocer nuestra falta de capacidad, nuestra falta de espiritualidad, nuestra falta de amor a Dios y a lo que Dios corresponde, y decirle: ¿me adoptas? ¿Me adoptas? Como reto personal, Señor. Me encanta porque Filipenses 1:6 dice: va, estando persuadidos de esto, que la buena obra que Dios comienza, Dios la perfecciona hasta el final. Y entonces con confianza puedo decirle: Señor,
haz algo, tú haz algo, tú interven en mi historia como interveniste en la historia de la nación de Israel. Y si algo puedo distinguir al día de hoy, de 2025, es que Dios no ha soltado a la nación de Israel, y que Dios sigue siendo fiel con la nación de Israel, y que Dios sigue tratando con la nación de Israel como un tema personal. Y aquí está el reto. O sea, me tomas por heredad, vuelvo a leer. Entonces dijo: Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vámonos por parte. He hallado gracia, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Hemos hallado gracia? Claro. Gracia es ese favor inmerecido de Dios para con el hombre. ¿En dónde me encuentro con la gracia? En Cristo Jesús. Él es el regalo inmerecido que Dios ha dado al hombre, y solo a través de Cristo Jesús puedo ser salvo. Entonces puedo decir: sí, he hallado gracia delante del Señor. El hecho de que estemos hoy, domingo, a esta hora, aquí sentados, tratando de leer la Biblia, tratando de discernir y de conocer al Señor, es gracia de parte de Dios. Porque vuelvo, no estaríamos aquí si no hubiésemos sido llamados por Dios. Y lo poquito o mucho que alcancemos a entender es porque Dios nos permite entender, porque somos la hormiguita, Él es grande. Y entonces, ¿he hallado gracia? Sí, podemos decir sí, hemos hallado gracia delante de los ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Señor, ¿me acompañas? Pero ¿qué crees? No quiero tu acompañamiento. No te quiero hacer mi cómplice. ¿Me guías? ¿Vas marcando el camino? ¿Marcas la dirección? ¿Me pastoreas? Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Me toma como su oveja? Como su oveja. Soy torpe como las ovejas. O sea, soy distraído como las ovejas. Porque es un pueblo de dura cerviz. Señor, soy de dura cerviz. Soy testarudo, soy necio. Necio como yo solo. ¿Me tomas? ¿Me perdonas mi iniquidad, mi pecado, mi rebelión? Y me tomas como eso, como tu objetivo personal. O sea, y confiemos en lo que Él va a hacer. ¿Me doy a entender? O sea, ¿me tomas? Y entonces miren, y Él contestó. Y la respuesta, o sea, es que va más, el texto va más. Y Él contestó, obviamente, ¿quién Él? Dios. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Va, me comprometo y firmo el contrato, está diciendo el Señor. O dicho de otra manera, ¿en dónde firmo, mi Moy? A lo que usted propone, ¿en dónde firmo yo? Le entro a ese negocio, le está diciendo Moy. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová. Todo el pueblo en medio del cual estás tú, le está diciendo: mira, toda tu nación, todos los israelitas van a poder ver y van a poder disfrutar de la obra que yo hago. Pero no nada más los israelitas, sino todas las naciones alrededor de ustedes van a poder ver lo que yo hago con ustedes y van a poder disfrutar de lo que yo hago con ustedes. La respuesta es mucho más grande, mucho más abundante de lo que pidió Moisés. Ahora, trasladémoslo a nosotros. Va, le entro a lo que me estás proponiendo. Tu familia va a ver y va a disfrutar de la obra que yo voy a hacer en ti. Y los que te rodean, más allá de tu familia y tus más cercanos, también van a disfrutar de lo que yo hago en ti, porque será cosa tremenda. Y miren lo que le dice: lo que yo haré contigo. O sea, si yo fuera Moisés, le diría: espérame, o sea, pero ¿y el pueblo? No le dice así Pedro de Juan al Señor Jesús. Pero ¿y Juan? ¿Y qué le contesta el Señor Jesús a Pedro? ¿A ti qué de él? O sea, el tiro es personal. El tiro es contigo, le dice a Pedro. Igualmente aquí Moisés está intercediendo por el pueblo, está haciendo un tipo de Jesús intercediendo, Moisés como líder del pueblo por el pueblo,
Dios hablándole a Moisés para que Moisés le hable al pueblo, pero al final la firma de la respuesta de Dios es preciosísima porque le dice, ajá, nada más ahí te voy, muy. La relación es personal. Y el que está aquí arriba, en la cima de la montaña, conmigo, eres tú. Y entonces con quien voy a hacer una obra, va a ser contigo. Y dice extraordinaria, a mí me encanta la respuesta, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Intercede por tu familia, te lo ruego. Intercede por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, por tu colonia. Intercedamos por nuestra nación. Sí, enfoquémonos a clamar a Dios. Vivimos sumergidos en la inequidad. Moisés le dice, somos un pueblo rebelde. Nosotros tendríamos que decir como dijo Isaías, soy inmundo, de labios inmundo, y vivo sumergido en una nación inmunda, de labios inmundo, de prácticas inmundas. Terrible, horrible, feísimo, Señor. Por favor, intercede por México, está horrible. Pero me encanta porque va a llegar un momento que Dios te va a decir, ajá, sí, y sí voy a obrar, y sí voy a poner las cosas en su lugar, pero contigo voy a hacer una cosa tremenda. ¿A poco no quieres escuchar eso? Que Dios diga, voy a obrar en ti, en ti. Eres tú el que vino a interceder, qué bueno, y Dios escucha la intercesión, pero quiero relacionarme contigo y quiero comenzar por ti. Me encanta, me encanta. Esto es el carácter de nuestro Padre. O sea, hoy que celebramos el Día del Padre, yo le pongo pausa y digo, a ver, ¿tengo que festejar yo algo personal? No. Cuando contrasto mi carácter, mi carencia de carácter, mi forma voluble, mi egocentrismo y mi orgullo con este Señor, yo no tengo de qué jactarme. Lo que sí puedo festejar el día de hoy es que tengo un Dios y un Padre en los cielos que es precioso, maravilloso, y que ese Dios y Padre que está en los cielos, cuando me acerco, por ejemplo, a decirle, es que mi esposa, y es que, pero yo voy a hacer algo contigo, JJ. Es que mis hijos, pero yo voy a hacer algo contigo. Pero es que los de Catepec, voy a hacer algo contigo, ¿qué no estás oyendo? ¿Me explico? O sea, es personal, es conmigo, y entonces eso me lleva a festejar a mi Dios y mi Padre que está en los cielos, que ya mostró amor para conmigo, en que siendo un pecador, su precioso Hijo amado vino y dio su vida por mí, y su Hijo amado, mi gran Dios y Salvador Cristo Jesús, se describe a sí mismo como nuestro Padre eterno. Ese príncipe de paz es nuestro Padre eterno, y Él está dispuesto a pastorearnos eternamente y para siempre, y hará una cosa tremenda, hermano, tremenda, dice aquí. Ok, sigamos leyendo. Guarda lo que yo te mando hoy. Ok, ¿quieres que haya una relación, Moisés? ¿Quieres que haya un trato? ¿Quieres que haga mi obra? Vamos a comenzar en el 1.1, obediencia. Guarda lo que yo te mando. Ahora, no nada más es obedecer, la obediencia es igual a confía. ¿Por qué? Porque le va a dar nuevamente los mandamientos que ya le había dado. Dios te va a dar nuevamente los mandamientos que ya te había dado. Y entonces, ¿qué nos dice Dios a todos? Vamos a comenzar por confiar. O sea, si te he pedido que hagas algo, haz lo que te he pedido que hagas. Dicho como en una forma de refrán, tú encárgate de lo que Dios te ha pedido que tú hagas y deja que Dios se encargue de tu reputación, de tu fama, de la restauración, del impacto que va a haber alrededor de ti. Tú encárgate en hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. O sea, tú dedícate a obedecerme y yo voy a ir quitando todo lo que estorba, y yo voy a ir limpiando el camino. O sea, la pelea más grande, la guerra más grande la voy a pelear yo, Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales. Ok, verso 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. No se unan en yugo desigual.
no quieran adoptar las prácticas ni sociales, ni políticas, ni culturales, ni religiosas de esas naciones que yo desecho. Si ustedes le preguntan a Dios, ¿por qué estás desechando al Eteo, al Jebuseo y a todos esos feos? Pues a todos esos feos Dios los está desechando no por feos físicamente, sino porque ellos no han querido reconocer a Dios en sus vidas y su pecado ha llegado al colmo. Y ya Dios se reveló y dijo, sí, y yo no voy a tener por inocente al culpable, y yo juzgo la maldad en una, en otra y en otra generación. Entonces mejor tú enfócate en lo que yo te estoy pidiendo que te enfoques, y a mí dame chance de hacer lo que yo hago como Dios, juzgar al que tengo que juzgar, ¿ok? Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, no vuelvas a repetir lo que ya hicieron, de hacerse un becerro de oro e inclinarse a un becerro de oro. Eso ya no lo repitan. Pero además ten cuidado de inclinarte a cualquier otro Dios y de rendirle culto a cualquier otro que no sea yo, porque ¿qué crees? Sí soy celoso. Así de sencillo. ¿Y qué creen? Déjenme llevarlo al matrimonio. Se vale que ahorita el esposo le haga suavecito, por favor, no se manche. Suavecito a la esposa y cuidado, porque sí soy celoso. Pero también se vale que la esposa le haga un poquito más durito. Pues es machín, ¿no? Entonces hágale un poquito más durito y cuidado, porque sí soy celosa. ¿Me explico? Y no estoy hablando de inseguridad. Por favor, no dejen que esas doctrinas de este mundo permeen. No, es que los celos son inseguridad. No, en el matrimonio y delante de Dios son santos. Y si hay algo que, ay, medio inquieta, ahora sí que hicieron palomitas y huele a palomitas. ¿Me doy a entender? Entonces, sí se vale. Aguas, aguas. No me gusta esto, no me gusta tu forma de relacionarte, cómo le hablas, cómo te expresas, cómo llama tu atención, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso se vale decir, si mi Dios es celoso, yo también. El celo de Dios, ¿qué hace? Cuida y mantiene en santidad. Un celo santo, ¿qué hace? Cuidar y mantener en santidad. Ay, es que no deja de mandarme mensajes en todo el día. Pues contéstale. ¿Me explico? Pero es que estoy trabajando. Date el tiempito para contestar. Y eso, dile estoy trabajando. Y si necesita la ubicación, mándale la ubicación. Dale seguridad. Es que los celos son inseguridad. Pues dale seguridad. ¿Qué quieres? ¿Sentirse segura? ¿Sentirse seguro? Pues hazla sentirse seguro. ¿Me doy a entender? Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Básicamente, la idolatría Dios la asocia con el adulterio y con la fornicación, con ser desleal al amor de Dios, pero mencionó por principio a Acera. Y Acera era conocida como la diosa de la fertilidad, y era conocido que la práctica para adorar a Acera era a través de la prostitución, prostitución sagrada, prostitución para ofrecerle ese ritual a esa diosa y que hubiera prosperidad, que pudiera fructificar el campo. Eso no está dentro del plan de Dios. Eso no es santo delante de Dios. Por eso Dios le está diciendo, ten cuidado, porque en cuanto te lleven a adorar a sus dioses, vas a acabar fornicando en cualquier sentido de la palabra, en el sentido espiritual y en el sentido carnal de la palabra. Y en cualquiera de los dos sentidos es pecado delante del Señor y te va a alejar de mí y te va a contaminar. Entonces no hagas pacto con ellos, no te rindas ante ellos, mantente en pureza, santidad y temor de su nombre, ¿ok? Y le vuelve a repetir
los mandamientos que ya les había dado, que hacía diferente a la nación. Verso 18: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Acuérdense que hablar de celebrar una fiesta con los panes sin levadura es hablar de: te quiero que te mantengas en pureza y en santidad, porque la levadura representa el pecado, y un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado hace que siga uno pecando y lo destituya a uno de la gloria de Dios. Entonces vas a celebrar tus fiestas, vas a celebrar tu relación conmigo en pureza y en santidad. Te quiero como un pueblo santo. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿De qué habla de redimir? Con redimir, pues está haciendo el recordatorio cuando la Pascua. ¿Se acuerdan? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, mató a todo primogénito de toda casa que no fue manchada con la sangre del cordero pascual. Y desde ese entonces Dios estableció que todo primogénito, que todo que abriere matriz, dice el texto, fuera consagrado al Señor. Y eso solo es un recordatorio de quién soy y para quién soy, a quién me debo. Soy del Señor, por el Señor soy y para el Señor soy. Ahora, al final dice algo: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. E inmediatamente, verso 21 dice: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Qué está diciendo Dios? La lógica es que el que es redimido, el que es rescatado, se presente con una ofrenda, no al revés. ¿Y por qué es la lógica? Porque es más común que nos presentemos con Dios más para pedir y demandar que para presentarnos. ¿Qué dice Pablo? Vamos a terminar el versículo de Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, la respuesta lógica es que te consagres. La respuesta lógica es que tú busques cómo agradarle a Él. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, además, de acuerdo al texto, que inmediatamente viene el verso 21, donde está diciendo 6 días vas a trabajar, ¿qué quiere decir? Que Dios está llamando a la nación a trabajar. Así de sencillo y así de práctico. ¿Quieres no presentarte delante de Dios con las manos vacías? Pues trabaja para que tengas que presentarle. ¿Cómo vas a presentar primogénitos de tu ganado si no cuidas ganado? ¿Cómo vas a presentar las primicias de tu campo si no cuidas de tu campo? ¿Con qué te vas a presentar delante de Dios si no haces lo mínimo para trabajar? ¿Me explico? Más adelante, con el apóstol Pablo dice: el que no trabaja, pues naranjas agrias. Que el que no trabaje, que no coma. Porque se ve peor que un creyente no trabaje y se vuelva un mantenido a un no creyente. ¿Por qué? Porque no refleja el carácter del Señor. ¿Me explico? Y entonces, ¿de qué hablan las ofrendas? ¿Dios está necesitado de ofrendas? No, hombre. Es el creador del cielo, es el creador del oro y la plata. Él no necesita de las ofrendas. No, su carácter no se desinfla si no le llevamos una ofrenda y se siente el ofendido. Y bueno, hay que llegar luego con 2 o 3 regalos más. No, no está hablando de eso. ¿Qué quiere Dios? Todo nuestro corazón. ¿Qué quiere Dios? Que logremos entender: soy la hormiga a la que Él le permite caminar en su brazo, soy la hormiga a la que Él cuida, soy la hormiga a la que Él le provee. No quiero llegar con las manos vacías delante de Él. Le quiero entregar todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma,
todas mis fuerzas, y si hay algo más que pudiera traer delante de Él, se lo quiero dar de todo corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Me explico? O sea, eso es diferente a esas iglesias que extorsionan. Eso es una mentira. Aquí es de acuerdo a la respuesta lógica, porque Él se ha revelado a nosotros. Él se ha revelado como Dios fuerte, como Dios misericordioso, como Dios compasivo, Dios piadoso, grande en misericordia, lento en ira, Dios que constantemente camina con nosotros. Pues quiero responder a su amor. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Qué habla el descanso? El descanso habla de que la nación de Israel iba a confiar plenamente en la provisión de Dios. Por eso dice, aún en la siega y en la arada. O sea, aún cuando es tiempo de cosechar, que no quieres que la cosecha se eche a perder, pues si se cruza el 7º día, no cosechas. Confía en que yo proveo. Confía en lo que yo estoy haciendo contigo y date el tiempo de presentarte delante de mí. Date el tiempo de conocerme. Date el tiempo de descansar en mi presencia. Por eso también en la iglesia cristiana nos animamos continuamente a que tratemos de bloquear el domingo para congregarnos. Y no porque sea pecado no congregarnos. Y no porque Dios te lo vaya a reclamar. Ajá. Pero necesitamos darnos el tiempo para detenernos, para reflexionar quién es mi Señor, lo que mi Señor ha hecho por mí y ver de qué manera puedo yo responder al amor de mi Señor y ser parte de la obra de mi Señor en mi vida. Y eso hace una diferencia. No es que seamos del 7º día. ¿Me explico? No es que seamos eso, que religiosamente guardemos un día, no. No. Pero queremos conocer a nuestro Señor, queremos responder en amor. Verso 22, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel, porque yo, y por qué es importante, o sea, hay que festejar 3 fiestas. Ok, entonces tenemos que detenernos de nuestras actividades y enfocarnos en el Señor. Eso nos desenfoca de nuestras fronteras. Pero además, todo varón que pudiera defender la ciudad en el tiempo de guerra, todo varón en determinado tiempo se va a presentar delante del Señor. Eso pone a Israel como nación en una condición totalmente vulnerable para que lleguen otras naciones y los conquisten. Y entonces Dios responde y le dice: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. ¿Qué le está diciendo Dios? Descansen, yo los cuido, yo los protejo, confía en mi cuidado y en mi protección, no te van a invadir. O sea, tú dedícate a hacer lo que yo te llamo a hacer y yo cuido tus espaldas. Tú dedícate a hacer lo que yo te llamo a hacer y yo cuidaré de lo que yo te he dado y he puesto en tus manos. Tú enfócate en mí. Y ese llamado también lo tenemos nosotros. No es que celebremos fiestas, sino que tengamos que presentarnos de tanto en tanto, pero muchas veces creemos que por estar atendiendo a lo que Dios quiere, desatendemos otras áreas. Y entonces, ¿quién las va a atender si invierto mi vida en conocerte? Pues está bien, siendo bien claro el Señor, yo voy a atender todo eso. Tú no eres omnipresente, tú no eres omnipotente, tú no eres omnisciente, estás muy limitado. Y sé que si yo te llamo te puedo poner en situaciones de vulnerabilidad. Entrégamelas a mí y déjame cuidarte. Confía en lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor ya comenzó a hacer, la obra que Él se ha comprometido consigo mismo a hacer y cómo Él pactó que la va a llevar a término hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a los esposos, Dios nos manda que tengamos cuidado de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y eso
de repente choca con nuestro trabajo, porque el trabajo demanda que tengamos cuidado del trabajo a tiempo y a destiempo. Y el Señor dice, no, prioridades, mijito. Lo primero que yo quiero que tú cuides es tu hogar. Bueno, antes que tu hogar, tu relación conmigo. Ten una relación sana conmigo, constante, permanente. De ahí te voy a enviar a cuidar tu hogar. De cuidar tu hogar te voy a mandar a cuidar tu trabajo. Y de cuidar tu trabajo te voy a mandar al ministerio de la iglesia. Y muchas veces en nuestro afán cotidiano, lo primero que cuidamos es el trabajo. Es que sin trabajo no hay pipirrín. Ajá, ¿en dónde estoy poniendo mi confianza? ¿En el Señor que provee o en lo que yo pudiera resolver y alcanzar? Entonces de repente nuestras prioridades no están en orden. Vuelvo, prioridad número 1, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Prioridad número 2, que es igual a la 1, amarás a tu semejante como a ti mismo, tu hogar. Prioridad número 3, el trabajo que Dios te ha dado, ¿ok? Y deja que Dios te cuide, deja que Dios te proteja. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. O sea, no combines la sangre con la levadura, que ya sabemos, la levadura habla de inmundicia y pecado. No combines mi sacrificio con pecado. No lo mezcles, no hagas como las demás naciones. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Por qué las primicias? Porque es lo primero, porque es lo mejor, porque es el mejor fruto. Ajá, vuelvo. ¿De qué habla que yo le lleve lo mejor a Dios? Que estoy confiando en que Él va a proveer lo necesario. Porque muchas veces decimos, no, mejor me quedo lo mejor y ahí en algún momento le llevo al Señor lo que sigue. Ajá, eso quiere decir que mi confianza no está en el Señor, que mi respuesta al amor del Señor no es como debiera ser y que me estoy poniendo yo en primer lugar. Y entonces por eso Dios aquí les dice lo mejor. Tú sigue confiando, tú descansa, yo voy a proveer. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. O sea, no me lo ofrezcas con los menjurjes que las demás naciones lo ofrecen. Las demás naciones hacían una mezcolanza en sus sacrificios. Dios está diciendo, tú no, yo te he dado indicaciones muy claras, mandamientos muy claros, síguelos al pie de la letra. Verso 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Al principio del capítulo parecía que estas nuevas tablas que trae Moisés nuevamente iban a ser escritas por el dedo de Dios. En el verso 27 nos damos cuenta que no, que ahora va a ser Moisés el encargado de labrar esas tablas de piedra y ser él el que escriba todos los mandamientos que Dios le dio. Sí, Dios hace nuevas todas las cosas, pero sí, quedan consecuencias de nuestros pecados. Entonces necesitamos cuidar la relación que Dios ha planteado con nosotros, necesitamos cuidarla con temor, con temblor, porque en tanto que la descuidemos, vamos a ir por la vida arrastrando consecuencias que van a marcar. Tenía un regalo precioso, lo rompí, ahora está restaurado, pero ya no es lo mismo. Pregúntenle a la nación de Israel, tuvieron el tabernáculo, tuvieron el templo de Salomón, lo destruyeron, luego tuvieron el templo de Herodes, lo quemaron y ahora ¿qué tienen? Un pedazo. El muro de los lamentos es un pedazo, pareciera que es enorme, pero no, es un pedacito de muro el que le queda a Jerusalén. ¿Me explico? Son consecuencias de que ellos pecaron en contra de Dios. ¿Dios va a restaurar? Sí. ¿Dios hace nuevas todas las cosas? Sí. Pero la respuesta lógica es, cuido con temor y temblor lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha puesto en mis manos. Dice el Señor Jesús, yo hago la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que de todo lo que Él me dé, yo no pierda nada y todo lo resucite en el día postrero. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Cuídalo, imita a Jesús, cuídalo. ¿Ok? Verso 28, y él estuvo allí con Jehová
40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés? 40 días y 40 noches, sin probar alimento y sin tomar agua. Eso es algo imposible para cualquier ser humano. Tal vez pueden estar sin alimento sólido, se ha comprobado que sí, se puede estar sin alimento sólido, pero no se puede estar sin líquidos, se deshidrata, y Moisés está delante del Señor. Acompáñenme al Salmo 16 para que vean qué estaba disfrutando este Moisés. Salmo 16. Salmo 16, verso 11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? Le está mostrando la senda de la vida. ¿Qué es lo que Él quiere que haga? Ok. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y pudiéramos decir a estas alturas, a grado tal que durante 40 días y 40 noches no necesité ni de pan ni de agua, solo de tu presencia me alimenté. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿En qué se deleitaba Moisés? En la presencia del Señor. Esa era la delicia de Moisés. Verso 29. Y aconteció que descendió, fíjense, demacrado, flaco y anémico. Flaco, cansado y ojeroso. Miren. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con los 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Eso es incongruente para la inanición. Eso es incongruente para estar deshidratado. Pero el rostro de Moisés resplandecía. ¿Qué nos confirma? Lo que dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Ahora, cuando en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, al decir que es inspirada es que está diciendo es el aliento de Dios. ¿Qué estaba recibiendo Moisés? La palabra de Dios. ¿De qué se estaba alimentando? Del aliento de Dios. ¿Con qué le dio Dios vida a Adán? Sopló aliento de vida en su nariz y fue un ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés estaba delante del dador de la vida y solo el dador de vida le dio vida. Así de sencillo. ¿Cuánta vida? Su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque reflejaba la gloria de Dios. Resplandecía después que hubo hablado con Dios. Verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Algo que también podemos observar es que Moisés no sabía que su rostro resplandecía, que después de estar con Dios, él brillaba. Y eso también es bien interesante. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba enfocado en brillar él. Moisés estaba enfocado en la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros estamos más enfocados en nuestra gloria, en ser nosotros los que brillamos, sí, por nuestra relación con el Señor, sí, por nuestros tiempos devocionales, sí, porque llegamos temprano y le adoramos y empezamos a jactarnos. Pero ¿quién está haciéndose brilloso? Nosotros, pero nuestra gloria es pasajera y se opaca y acaba. La gloria de Dios no. Moisés vivía enfocado en la gloria de Dios al grado tal que él no sabía que su rostro brillaba. Cuando se da por enterado, ¿qué hace él?
Él no quiere ser un distractor para la nación de Israel. Él no quiere que la nación de Israel ponga la mirada en Él. Entonces tapa con un velo para poder hablar con la nación, y ya cuando entra a hablar con el Señor, entra a cara descubierta, sin ese velo. Pero además, esa gloria con la que bajaba Moisés o con la que salía del tabernáculo de reunión era pasajera, iba disminuyendo. Y Moisés no quería que la nación viera que esa gloria es pasajera y se distrajera y pensara que así es la gloria de Dios, pasajera y que disminuye. No, la gloria de Dios es permanente, eternamente y para siempre, y esa nunca deja de ser. Luego entonces veíamos hoy la bendición sacerdotal. ¿Y qué decía la bendición sacerdotal? Que la gloria de Dios te ilumine, que Él haga resplandecer su rostro sobre de ti. Lo vuelvo a leer. Números capítulo 6, versos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. Déjame decirlo así: como bendijo y como guardó a Moisés. El Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti, como hizo resplandecer su rostro sobre de Moisés, y tenga misericordia de ti, como la tuvo de Moisés, al grado tal que le dijo: voy a hacer una cosa tremenda contigo. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que la gloria de Dios, que Dios mismo sea nuestra cabeza, que Dios mismo sea estableciendo su reino en nuestros hogares, que Dios mismo sea gobernando cada uno de nuestros pensamientos, que Dios mismo sea llenándonos de su Espíritu Santo. En cuanto a los papás, feliz día del Padre. Les suplico, papás, pongan su mirada en el Señor, ríndanle su corazón al Señor y dejen que el Señor haga esa obra tremenda en cada uno de ustedes. ¿Oramos? Hermoso Padre, muchísimas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra. Gracias por revelarte a cada uno de nosotros. Gracias por mostrarnos a nosotros también tu gloria, mi Señor, y que también podemos acceder a ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, te lo ruego. Ayúdanos a cumplir con diligencia el llamado que nos has dado, y sé tú engrandeciéndote a ti mismo, sé tú glorificándote a ti mismo sobre cada uno de nosotros, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para terminar adorando a nuestro Señor.